¿Cuántos sonidos distintos escucharon? Lo repito, manzana. ¿Cuántos? Oí 3 versiones por lo menos. Una. ¿Cuántos? Una sola persona. ¿Cuántos sonidos? 3. ¿Quién oyó más? ¿Quién da más? 3, ¿todos están de acuerdo en que 3? ¿Cuáles? ¿Cuántos son? 7. No, los otros 3 son repetición de los anteriores. Repiten los anteriores, son 4 sonidos distintos. Bueno, ahora la cuestión con las palabras es que cada vez que decimos algo, una imagen mental aparece en nuestra mente de lo que escuchamos. ¿Qué es lo que vieron mentalmente cuando yo dije manzana? ¿Qué vieron en su mente? Una fruta. ¿Y de qué forma era la fruta? Dije de qué forma. Medio redonda, ¿verdad? Sí, básicamente redonda. Ahora sí, ¿qué color? Roja. ¿Quién propone otro color? Amarilla. O sea que ya no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que vimos. Y empezamos a interpretaciones distintas de lo que oímos. Bueno, básicamente es una fruta redonda que puede ser roja, verde o amarilla. Y hasta vieron la hojita pegada a la fruta, ¿verdad? Pero yo no estaba pensando en eso, yo no había acabado de hablar. Yo quería contarles que esta mañana le di 10 vueltas a la manzana. ¿Qué forma tiene la manzana ahora? Cuadrada. ¿Pequeña, manejable o grande? Grande. Bueno, pero todavía no acababa yo de hablar. Esta mañana le di 10 vueltas a la manzana antes de comérmela. Otra vez estamos con la fruta. Lo que quiero decir es que si vamos a leer la Biblia y la hemos leído viéndola como palabras, tenemos muchos problemas para la interpretación correcta del texto bíblico, porque estamos viendo cada palabra aisladamente y no en su contexto. Repasemos un poco nuestra gramática española. Todos hablamos español aquí. Claro, yo hablo un español raro, un español mexicano, pero espero que nos entendamos. Espero no decir nada que sea impropio en Chile, que puede suceder. Y si ya les pido anticipadamente perdón si eso sucede. Bueno, ¿qué nos enseña la gramática? Que tenemos palabras que van formando ideas, que hay ideas completas llamadas oraciones o enunciados, dicen hoy día enunciados, y entonces encontramos que cada enunciado tiene un orden particular de las palabras. No podemos hablar nada más por hablar, sino que hay un orden, lo que técnicamente, gramaticalmente se llama sintaxis, el orden de las palabras. Y en nuestra lengua tiene como estructura fundamental el orden sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero hay lenguas que tienen un orden diferente: verbo, sujeto, complemento. Una de esas lenguas es el hebreo, que pertenece a la familia semítica, y el árabe pertenece a la familia semítica y también tiene ese orden. ¿Qué ha sucedido entonces? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si se dan cuenta, el orden es verbo, sujeto, complemento. Y nos hemos acostumbrado a ese orden, pero no es el orden natural de la lengua castellana. Lo menos que podemos hacer ahí es, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, veamos un ejemplo en Juan 14, por ejemplo, Juan 14:2. En la casa de mi padre
muchas moradas hay. Ahora dígame con toda sinceridad, ¿así hablamos todos los días? ¿Muchas moradas hay? No, lo menos que podemos hacer ahí, es decir, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Bueno, si vamos a revisar el texto bíblico para ponerlo en un lenguaje que sea natural a nosotros, comprensible, fácil de leer, pues haríamos de la casa de mi Padre hay muchas moradas. Pero entonces entra algo muy interesante. ¿Qué decimos en matemáticas? El orden de los factores no altera el producto. Pero en el caso de las palabras del lenguaje, el orden de los factores sí altera el producto. Bueno, y cuando empezamos a hablar, como hablamos normalmente, saltan enseguida las necesidades de cambiar algo en nuestra redacción, en nuestra manera de expresarnos. Si decimos que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, no faltará quien diga, ¿y no habrá también amarillas, y azules, y verdes? ¿Y por qué? Simplemente porque moradas ya no es una palabra que usemos para hablar de viviendas, de lugares habitables. El verbo morar ya no se usa para decir vivir. Maestro, ¿dónde moras? ¿Está hablando de frutas? ¿Estas frutas se llaman moras? No. Maestro, ¿dónde vives? Sería más normal, me parece. Entonces, esto nos muestra algo fundamental. Los idiomas, y nuestra lengua no es la excepción, los idiomas son seres vivos. Son seres que nacen, crecen, se desarrollan, cumplen su cometido, finalmente mueren. ¿Por qué nuestra lengua, que nació allá por el siglo XII, se fue desarrollando en el 13-14 y floreció a principios del 15 y ya mediados del 16? ¿Por qué sigue firme? Porque es una lengua viva, hablada, que se usa constantemente. Pero está creciendo, está en desarrollo, y lógicamente en ese desarrollo cambia. Entonces, si nos atamos a los sentidos del español del siglo XVI, no vamos a poder comunicarnos ahora en el siglo XXI. Eso es evidente. Bueno, hagamos un poquito de historia. Antes de 1569, cuando un monje jerónimo llamado Hacedor de Reina decidió hacer su traducción y publicarla, antes de eso había habido ya otras traducciones al español de la Biblia. Los judíos españoles, por ejemplo, que vivían en un lugar llamado Ferrara, hicieron su traducción. Pero los judíos son muy fieles a la letra. Entonces, literalmente calcaron el hebreo con palabras en español. Cuando en Génesis 37, el texto bíblico nos habla de que José les contaba sus sueños a sus hermanos, el hebreo usa formas que marcan una acción continua. Técnicamente nuestro gerundio es un participio. Entonces, formas participiales que aparecen constantemente en el hebreo. Pues los judíos de este lugar, Ferrara, tradujeron al español el hebreo recorriendo al gerundio, que es lo que más se acerca a las formas participiales. Y cuando dicen que los hermanos de José estaban recogiendo el trigo en el campo, en antiguo español, cabillas, perdón. Hoy ya el término cabillas no es muy común, y menos en un lugar donde no haya trigo.
pero en aquel tiempo gavilla era lo normal. Y para recoger la idea participial que está en hebreo, en la Biblia de Ferrara dice, estaban gavillas agavillantes. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros hoy día, el agavillantes trata de hacer un gerundio de gavillas para reflejar la forma hebrea. Traducir de una lengua a otra no es cosa fácil, aunque muchos quisieran pensar que sí lo es. Muchos piensan que traducir es tener 100 palabras en hebreo pasadas al español con 100 palabras en español. Entonces a eso se le llama fidelidad en la traducción. Permítanme decirles que eso es infidelidad en la comunicación. Voy a recurrir a ejemplos del inglés, que es una lengua que está más cercana de nosotros, que nos puede ayudar a entender las dificultades de pasar de un idioma a otro. Si yo digo, voy a traducir al inglés, ¿cómo te llamas? Y además, otra idea interesante, queremos hacer traducciones gramaticales. Reviso mi gramática inglesa y para decir cómo te llamas en inglés, diría yo, how do you call yourself? Los que hablan inglés aquí me dirán si esto es una buena traducción. No, porque no estamos hablando de llamar, ven acá, sino de llamar como tener el nombre de. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo te llamas? What's your name? Literalmente, ¿cuál es tu nombre? Y vean entonces que 3 palabras en español resultan 4 en inglés. Y la idea es totalmente distinta. Compliquemos más la cosa. Queremos decir, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Nuevamente 3 palabras. Ahora, en inglés, ¿cómo se dirá cuántos años tienes? How many years do you have? Gramaticalmente es posible, pero eso nadie que hable inglés no entiende. ¿Qué cosa dijo este Alfredo? Dice que sabe mucho inglés y dijo una barbaridad, ¿no? A ver, díganme ustedes, ¿cómo se dice cuántos años tienes? How old are you? Ahora, veamos literalmente, o sea, son 4 palabras y literalmente, ¿qué dicen? ¿Cuán viejo eres tú? Digámosle eso a una de nuestras hermanas. ¿Cuán vieja eres? Nos pegan. Y aquí entramos a un concepto interesante en la comunicación. Las lenguas, aparte de ser seres vivos, tienen su propia fisonomía, su propio carácter, su propia manera de decir las cosas. Es, para decirlo con una sola palabra, cada lengua es una cosmovisión, o sea, una manera de ver el mundo. Entonces, mientras que en español nosotros acumulamos años y los tenemos, en inglés la cosmovisión de ellos en cuanto a edad es que uno nace y automáticamente empieza a envejecer. Una visión del mundo totalmente distinta. Y así es posible en inglés decir how old is the baby? ¿Cuán viejo es el niño? Si tiene 2 meses, ya lo ven bien. Entonces, si esto es real en lenguas donde no es cuestión de vida o muerte, nadie se va a morir por no saber inglés o por no saber francés. Qué vital es que la palabra de Dios que Él quiso darnos en hebreo, en arameo y en griego, se traduzca adecuadamente para que sea comprensible y al ser comprensible sea asimilada y vivida, que es lo más importante. No tenemos el texto bíblico nada más para formar parte de nuestra biblioteca, ¿sí? Se va a ver muy bonito en nuestra biblioteca este canto azul, pero ¿a quién le afecta? ¿Qué importa que sea bonito y luzca en nuestra biblioteca? No, el texto bíblico
es palabra de Dios, cuando lo leemos, lo hacemos nuestro y lo ponemos en práctica. Y así podemos empezar a entender por qué repetidamente a través del texto bíblico un verbo clave es oye, oye, oye. Otro verbo clásico y muy importante es guarda. Pero guardar no en el sentido de meter en un cajón. Y ahí está un problema. Si ustedes ven la traducción de Castelló de Reina, cuando traduce el verbo shamar en hebreo, que significa guardar, pues sí, él traduce ese verbo siempre como guardar. Pero ¿qué nos dice a nosotros hoy día, en pleno siglo XXI? Guardar es, yo guardé esto en mi bolsillo. ¿Eso es lo que queremos hacer con la Biblia? ¿Guardarla? No, queremos obedecerla, queremos cumplirla, queremos ponerla en práctica, queremos observarla. Y todos esos sentidos están presentes en el verbo hebreo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el hebreo, eso es interesante. Aquí voy a presumir mi inglés y les voy a decir un versito que se repite en cuanto a los judíos. How ought God to choose the Jews? Qué extraño es que Dios haya escogido a los judíos. Porque el hebreo, como lengua, es una lengua raquítica. Poco vocabulario. Ustedes están atrasando en aprender hebreo, porque no es complicado. Si yo aprendí hebreo, ustedes pueden aprenderlo también y mejor que yo. El hebreo es una lengua en su estructura relativamente simple. Tiene sus complicaciones como todas las lenguas, pero es relativamente simple. Entonces, ¿qué pasa con el hebreo? Que tiene poco vocabulario. Hace lo que los patrones hoy día hacen con los obreros. Para ir eliminando gastos, si tenían 20 empleados, hacen que 10 empleados hagan el trabajo de 20 y así ahorran 10 sueldos. Bueno, el hebreo, al tener poco vocabulario, lo que hace es hacer que los pocos términos que usan sirvan para diferentes funciones en diferentes contextos. Entonces, verbos como shamar, pues van a aparecer en diferentes contextos con diferentes significados. Y si vamos a traducir bien en español, no podemos traducir este verbo como guardar todo el tiempo, sino que tenemos que ver qué sentido tiene en cada caso. Rapidito pueden empezar a ver entonces la necesidad de replantearnos la cuestión de si Cassiodoro de Reina hizo una buena traducción o si Cipriano de Valera hizo una buena revisión del texto. Y yo diría, sí, tanto Cassiodoro en su momento como Cipriano después hicieron su trabajo bien, en su momento. Pero estamos hablando de 1569 traducción, 1602 revisión, y después de esa traducción y revisión ha habido otras revisiones en diferentes momentos de la historia hasta llegar a la de 1960 que conocemos. Y eso puede ayudarles a ustedes a entender la razón de por qué estamos revisando el texto bíblico. Vamos a ver más adelante a poner ejemplos, y por ejemplo me gustó el texto aquí, Segunda de Crónicas 7:14. Qué bien que ustedes hayan escogido este texto, es precioso. Ahora escúchenlo y díganme si así hablamos cuando vamos al mercado, cuando vamos a comprar pan, cuando vamos a comprar pescado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Son formas clásicas del español del siglo XVI, XVII, subsistieron hasta el siglo XVIII, pero hacia el siglo XIX empezaban a perderse esas formas. Hoy día, ¿qué diríamos? Ensayemos ya nuestra revisión, vamos a hacer nuestra revisión aquí en este momento. Si mi pueblo se humilla, y
podríamos repetir, mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre. Interesante, se invoca y no es invocado. La voz activa es más natural hoy día que la voz pasiva. Es invocado, es pasivo. ¿Invocado por quién? Fíjense. Bueno, entonces, y oraren, ¿por qué no decir y oran? Y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado, cuidado. Lo peor que le puede pasar a la Biblia, palabra de Dios, es que nos acostumbremos a ella, porque una vez que nos acostumbramos a ella, perdemos el sentido de su mensaje. Repito, si nos acostumbramos a la Biblia en sus formas antiguas, corremos el riesgo de perder el sentido de su mensaje. Entonces, lo que hemos hecho con la Reina Valera llamada contemporánea ha sido mantener el sentido del texto bíblico tal como lo conocemos, pero en una forma de lenguaje que nos diga algo a nosotros hoy. Me gusta a mí pensar lo siguiente. Cipriano, el Cassiodoro de Reina, hizo su traducción y seguramente que cada vez que iba poniendo una línea pensaba, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Estoy traduciendo adecuadamente? Finalmente hizo su traducción. Ahora, hagamos historia y veamos que apenas 40 años después de la traducción de Cassiodoro, Cipriano consideró que era necesario revisar este trabajo. Apenas 40 años después, 1569, 1602. Al atreverse, por así decir, a revisar el texto de Cassiodoro, ¿qué lo habrá movido a hacer la revisión? Pues habrá sentido que algo le faltaba ya a esa traducción para que realmente dijera lo que el texto hebreo dice. Entonces, yo quiero pensar, si Cipriano de Valera viviera entre nosotros hoy, aquí en América Latina, ¿qué revisión habría hecho? Pues seguramente una revisión que reflejara el español que se usa aquí en Chile en este año de 2012 y no otro español. Bueno, eso es lo que hemos intentado hacer como sociedades bíblicas. Eso es lo que les ofrecemos a ustedes en esta nueva versión, más bien que revisión, la Reina Valera contemporánea. Y quisimos respetar los nombres de Cassiodoro de Reina y Cipriano de Valera, porque queremos mantener esta tradición tan querida por nosotros de estos dos personajes tan importantes en la historia de nuestra fe. Cassiodoro de Reina, traductor; Cipriano de Valera, revisor, dándonos la palabra de Dios en la lengua que podemos entender. Bien, va a haber margen para preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. No les prometo todas las respuestas, pero lo intentaré. Pero siguiendo con el argumento del orden de las palabras, la sintaxis es el orden de las palabras en unidades lingüísticas reconocibles, se puede manejar de manera adecuada sin que se pierda el sentido. Un ejemplo rapidito: Génesis 1:1. ¿Qué tenemos en Cassiodoro de Reina? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si vemos el hebreo, está prácticamente palabra por palabra. Bereshit, bara Elohim, Hashamayim, el Haaretz. ¿Podemos comparar? Y hizo una buena traducción. Ahora, viéndolo palabra por palabra, hizo una traducción literal del hebreo. Pero, si vamos a nuestro conocimiento del español, podemos decir, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cambiamos ya el orden sintáctico. También podemos decir, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Dios en el principio
creó los cielos y la tierra. Seguimos todavía en la idea básica del hebreo. Lo que no podemos decir es Dios, los cielos, el principio y la tierra creó. Ya cualquiera que hable español diría, ¿de qué está hablando este señor? ¿Qué cosa quiso decir? Ahí es donde ya el orden de los factores sí altera el producto. Veamos entonces que al traducir tenemos bastante margen de acción como traductores si queremos comunicar el sentido del texto. Lo que necesitamos como traductores, como revisores y como lectores y estudiosos de la palabra es libertad. Y esa libertad, curiosamente, Cristo nos las ha dado. Somos libres en Cristo. Claro, no vamos a usar esa libertad como motivos para el libertinaje. No se trata de decir lo que queramos decir. No, hay limitaciones, hay márgenes de acción, pero también hay muchas posibilidades de que la palabra de Dios solamente sea comunicativa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Exactamente. Entonces ahí está el secreto y ahí está el desafío para nosotros como traductores y como lectores de la Biblia. Así que ustedes, si acaso han sentido cierta amenaza, cierto peligro por cada versión que aparece, pierdan ese temor, porque cada versión, cada revisión que aparece, y hablo de todas las que existen en este momento en español, o en inglés, o en cualquier otro idioma, cada traductor intenta recoger algo que al otro se le perdió. Y es que no hay traducción perfecta. A veces en son de broma, pero muy en serio digo, como sociedades bíblicas no debiéramos traducir el texto bíblico. Debiéramos ser un perliz bíblico y enseñar hebreo y griego. Y que leamos todos hebreo y griego. Pero entonces nos daríamos cuenta de algo. Tampoco ahí se resuelven los problemas. Y para esto vayamos simplemente a una sinagoga el próximo sábado y pidámosle a un judío que nos explique por qué Eclesiastés se llama en hebreo Kohelet. Y no va a decir que no sabe por qué. Le preguntaremos otros textos y nos va a decir, tampoco lo entiendo. Y miren que ellos saben hebreo, pero hay problemas en el texto hebreo. Entonces, esos problemas son un acicate para nosotros, para que sigamos inquiriendo, investigando, leyendo y releyendo el texto bíblico. Hace algunos años hubo una corriente aquí en América Latina, una corriente teológica, que hablaba de una relectura de la Biblia. Yo decía, relectura, si por lo menos leyéramos la Biblia, ya habría bastante ganancia. Releerla mucho mejor, pero en muchos casos todavía no la hemos leído. Díganme ustedes, ¿cuántos sermones sobre Malaquías han escuchado en los últimos 2 meses? ¿Cuántos sermones sobre Filemón, un librito chiquito del Nuevo Testamento? ¿Cuándo han oído ustedes sermones acerca de Eclesiastés? Que no sea Eclesiastés 12.1 o Eclesiastés 3.1. Otros textos. Se dan cuenta entonces que aún desde el púlpito hay una falla por darnos la Biblia en su totalidad. Y muy pocos somos los que nos dedicamos a leer el texto bíblico y a sentirlo en su totalidad. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes han leído un libro de la Biblia, el que ustedes elijan, completo, en una sentada? 1, 2, 3. Pero generalmente hemos desarrollado la práctica del famoso altar familiar y leemos un capítulo diario. Los que leemos mucho, un capítulo diario, y ya tranquilos porque ya leímos nuestro capítulo, aunque no hayamos entendido. Y yo creo que el punto importante de ser cristianos, de creer en la Biblia como palabra de Dios, es
leerla a fondo. Y la memorización viene automáticamente, porque muchos pasan el tiempo tratando de memorizar versículos. Pero no se trata tampoco de eso. Se trata de que podamos conocer Romanos, por ejemplo, capítulo 10, ¿de qué habla? Capítulo 15, ¿de qué habla? Primera de Corintios 13, automáticamente viene. Pero el 12, el 11, el 7, ya nos hace trabajo pensar en el tema. Bueno, lo que hemos querido nosotros, y seguimos en ese empeño, es que sea tan natural el texto bíblico que podamos sentarnos y que no nos suelte el texto, o que no podamos soltar nosotros el texto, porque la lectura fluye fácilmente. Si lo hemos logrado, la gloria sea a Dios. Si lo hemos logrado, benditos ustedes y benditas ustedes, porque tienen un texto que pueden saborear. Es otra cosa. ¿Qué dice el Salmo? Tu palabra es miel a mis labios. Saborear el texto bíblico. Y pongo un ejemplo rapidito. ¿Qué decimos en Salmo 119, 105? En la versión. Okay. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjense en el orden de las palabras. ¿Por qué no decir tu palabra es lámpara a mis pies? Bueno, veamos entonces lo que dice esta versión. Ya la tienen ustedes, a ver, veamos. ¿Alguien quiere leerla? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. ¿Dice algo ese texto? ¿Suena bien? ¿Le quita a lo que conocemos tradicionalmente? Creo que no. Lo que hemos sentido es que traducir la palabra es ponerla en un español que nos impacte. Y vean que la memorización viene automáticamente. ¿Les gusta la poesía? ¿Y cómo es que memorizamos poesía? ¿Porque nos proponemos memorizarla? ¿O porque los versos son tan fáciles de memorizar que se nos quedan? Como dice Neruda, esta noche puedo versos más. Y los tenemos, ustedes mochileros automáticamente tienen los versos en la punta de la lengua. Bueno, es que Neruda tiene esa cualidad particular de manejar las palabras de tal manera que se pegan. Bueno, eso es lo que debemos encontrar en la palabra. No se trata de memorizar, voy a repetir este verso 100 veces y ya lo repetí. No, lo lee uno una vez, queda de tal manera que lo recuerda siempre. Pues bien, eso es brevemente, sin mayores detalles, lo que significa esta revisión Reina Valera contemporánea. Créanme que letra por letra, línea por línea, palabra por palabra, hemos ido siguiendo los textos clásicos de Reina Valera en su traducción 1569 y en su traducción 1602. Ni siquiera hemos prestado tanta atención a las siguientes revisiones, sino quisimos ser fieles a esa traducción y revisión del siglo XVI. Algo que me emociona es que decimos que el siglo XVI fue el siglo de oro de la lengua castellana, que dio grandes nombres en la literatura. Uno de ellos, ¿cuál sería? Cervantes. ¿Y con qué libro? Don Quijote. Exacto. Ahora, ¿cuántos francamente hemos pasado del capítulo primero? Joyas de la literatura, pero decir del capítulo primero no pasamos. Y saben que Casiodoro se le adelanta a Cervantes unos cuantos años y su traducción sale 50 años antes de la primera parte del Quijote,
y que la revisión de Valera sale 15 años antes de la segunda parte del Quijote. La Biblia de Casiodoro y de Cipriano fue adelante por años del Quijote de la Mancha. Ahora, ¿por qué esta traducción y esta revisión no llegó a nosotros? Por algo que se llama contrarreforma, por algo que la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, impidió que llegara a la gente. 300 ejemplares de la revisión de Cipriano de Valera fueron quemadas en la plaza de Santo Domingo en 1600 y tantos. Y después de eso, ya esta versión prácticamente desapareció, hasta que cuando surgieron las sociedades bíblicas, especialmente la británica y extranjera, y empezó a imprimir esta revisión Valera, fue cuando empezó a llegar la palabra al lomo de caballo y de mula con Diego Thompson, justamente aquí en Chile y toda la costa de los Andes. Y fue el texto que fuimos conociendo y con el cual nos quedamos. Y cuando llegamos a 909, pues durante 50 años no conocimos otro texto que Valera 1909. Cuando llegó la revisión 60, pues algunos costó trabajo hacer el cambio, pero llegamos a acostumbrarnos a la revisión 60. Pero les he mostrado aquí cómo aún la revisión 60 no es una versión que refleje el español que hablamos hoy día. Entonces, en la siguiente parte, ahorita creo que nos van a invitar un cafecito. En la siguiente parte podemos ver diferentes textos que ustedes elijan, vamos a proyectarlos comparativamente, viendo Reina Valera contemporánea y Reina Valera 60. Con esto no queremos convencerlos en nada, simplemente queremos mostrarles lo que hemos hecho y Dios quiera que a partir de esta lectura nuestras iglesias florezcan. Porque entonces no tendremos que estar explicando las palabras, no, tendremos que estar viviendo lo que las palabras significan, haciendo que nuestras iglesias sean iglesias fuertes, poderosas, llenas del Espíritu de Dios a través de su palabra. Amén. Gracias. He sido más bien profesor, entonces me gusta la participación, el diálogo, porque yo digo para monólogos de Shakespeare. No, hemos hablado mucho. Entonces, ahora es la oportunidad de ustedes pueden, si tienen dudas, aclaraciones, comentarios, pues es su momento. Pero quisiera yo señalar algunas cositas en términos generales, antes de que nos vayan a acusar de alguna intención particular en esta revisión. Saben que hoy día hay una tendencia a usar el llamado lenguaje inclusivo. Y pareciera que esta tendencia ha llegado a la Biblia y que se hace indiscriminadamente. Y no es así. Yo particularmente no soy partidario de esta corriente del lenguaje inclusivo, pero sí tengo que reconocer que la Biblia no está escrita pensando en hombres y mujeres, sino en una mentalidad patriarcal y, por qué no decirlo, machista. Entonces, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque la cultura es parte del ethos de una comunidad, de un pueblo. Y entonces tenemos en la Biblia reflejado el ethos de la mentalidad hebrea en cuanto a las relaciones familiares. Eso crea un problema porque creemos que porque la Biblia dice tal cosa, entonces las estructuras sociales deben eternizarse. Eso no es verdad. Porque si bien es cierto que en algún punto la Biblia habla favoreciendo al hombre y no a la mujer, también es cierto que hay textos como Gálatas, donde dice que en Cristo no hay esclavo ni libre, ni griego, ni nada, sino ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces, en ese espíritu de igualdad, sí creo que vale la pena hacer notar que en algunos casos la Biblia pareciera hablar solamente de los hombres y deja de lado a las mujeres. Por ejemplo,
entiendo, cuando cito la Biblia, todavía me sale 909, que es la que tengo en el disco duro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero delante de las mujeres no. Y no está diciendo eso Jesús, sino que está usando giros propios del lenguaje de los hebreos, que quedan reflejados en el griego del Nuevo Testamento y que nos comunican ideas equivocadas. Creo que ahí sería justo, así alumbre la luz de ustedes delante de todos, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Entonces aparentemente seguimos una corriente moderna, actual, de lenguaje inclusivo, pero no, lo que estamos reconociendo es que incluye esto a hombres y mujeres. Juan, capítulo 1 también, por ejemplo, que dice que la luz vino a todos los hombres y a las mujeres no. Entonces ahí reconocemos también que está hablando en sentido inclusivo de hombres y mujeres. Y así hay muchos detallitos que ustedes al leer van a notar que ya el texto bíblico nos está diciendo algo más. Por ejemplo, toda carne, literalmente en hebreo bashakazar, es carne, pero en el sentido más general es específico de la humanidad. Entonces, en algunos casos dirá la humanidad, el género humano, etc. Y eso nos dice más que lo tradicional. Bueno, entonces no me quiero adelantar, hay algunas cosas que quisiera añadir, pero si ustedes tienen preguntas, vamos a hacer un ejercicio y vamos a comparar la lectura de Reina Valera 60 con la lectura de Reina Valera contemporánea. Simplemente para que ustedes nos digan si está mal, estamos abiertos para corregirlo, y si está bien, gloria a Dios. Entonces, ¿quién quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Una inquietud personal. Hace años atrás salió la Biblia Dios habla hoy, que es como una versión popular. ¿Mucha la diferencia entre esa versión popular y esta Biblia que ustedes están presentando? La Biblia versión popular fue mi primera experiencia como traductor en el Antiguo Testamento, y la idea que teníamos al hacerla era que la Biblia la leyera una persona que estuviera alejada en el monte, sin pastor y sin diccionario. Entonces dijimos lo mismo, pero con palabras más sencillas. Entonces el intento fue simplemente hacer sencillo el mensaje, aunque tenemos que usar un poco más palabras, para que sea más económico también. Eso es interesante. El pueblo sabe expresarse económicamente. Entonces lo que quisimos fue reflejar el uso del pueblo. Pero quisimos hacerlo, sin embargo, que fuera una traducción y no una paráfrasis. No es una pregunta muy recurrente. ¿Qué es traducción y qué es paráfrasis? Y aprovecho para decirles, vamos a imaginarnos que vamos a dibujar una casa. Entonces, ustedes ya imaginativamente agarraron tiza, dicen ustedes, o tiza, ¿verdad? Bueno, están ante un pizarrón y empiezan a dibujar una casa. Curiosamente, empezamos por el techo, ¿verdad? Bueno, ya dibujamos la casa, ahí está. Ahora vamos a ponerle una puerta. Pues ya, también con su imaginación, ya dibujaron la puerta. Ahora dibujemos una ventana, y ya está la ventana. Ahora vamos a dibujar a alguien ahí en la ventana. ¿Qué vamos a ver en la ventana? ¿A toda la persona completa o a la mitad de la persona? Exactamente. Pero podemos decir, y aquí es la diferencia entre traducción y paráfrasis, podemos decir con toda justicia que en la ventana hay una persona. ¿Por qué? Porque no hemos visto medias personas. Y entonces el lenguaje es implicativo. Eso es muy importante. El lenguaje es implicativo. Y por implicación sabemos que esa persona no puede estar con la mitad del cuerpo flotando en el aire.
o tiene que estar parada, aunque no veamos la otra parte que son sus piernas, sabemos que hay una persona completa ahí detrás. Hasta ahí la traducción es justa. En la ventana veo una persona. Ahora, ¿cuándo pasamos de la traducción a la paráfrasis? Cuando decimos, en la ventana veo una persona con pantalones azules, o veo una persona descalza. No sabemos si tiene pantalones azules o si está descalza. Y ahí es cuando ya excedemos a la tarea de traducción y empezamos a poner en el texto cosas que no estamos seguros que están en el texto, ¿verdad? Entonces, cuando Dios habla hoy, cuidamos mucho de que este trabajo fuera una traducción, sí, en lenguaje sencillo, pero traducción. Sin intención de ofender, hay otra versión llamada la traducción de la Biblia viviente, que esa claramente dice, esto es una paráfrasis. Entonces, no es que lo que ponen ahí sea incorrecto, pero no está apoyado por el texto bíblico. Esa es la diferencia entre traducción y paráfrasis. Bien, no sé si respondí a su pregunta. Así que, bien, espero haber respondido a su pregunta. ¿Qué más? El micrófono anda por ahí listo para otra pregunta. Sí, allá una mano. Son dos preguntas. Dos. ¿Qué tienen relación? Pueden ser tres, no hay problema. La primera pregunta es, la Biblia no va dirigida hacia ninguna denominación en particular, ¿no? Exactamente. Es para todos. Y la toman o la dejan. Okay. Es para todos. Y me llama la atención Jeremías 23, por dar un ejemplo, que menciona el texto y después dice palabras del Señor. Ajá. Y usted sabe que en las traducciones a veces los términos tienen una cultura, el pueblo, que involucran más. Para, por lo menos yo creo, chileno acá presente, palabra del Señor me suena mucho a catolicismo. Ajá. Bueno, le voy a responder a su pregunta y le voy a dar una respuesta adicional que va implicada en la pregunta. Primero, la forma hebrea Neum Adonai o Neum Yahweh, si tienen, o Jehová, que no es Jehová, pero esa palabra Neum, traducida tanto en Casiodoro como revisada traducida por Casiodoro, revisada por Cipriano como oráculo de Jehová. ¿Qué nos dice? Nos dice mucho. El único uso que he escuchado de oráculo es cuando hablamos del oráculo de Delfos. ¿Se acuerdan que los griegos, cuando tenían dudas y querían saber, recurrían al oráculo? Y cuando el oráculo de Delfos hablaba, ahí acababa la cuestión. Yo creo que Casiodoro y Cipriano estaban pensando un poco en esta idea al traducir Neum como oráculo, pero no nos dice mucho. Lo que sepamos latín, si es que sabemos que orare es hablar. Entonces oráculo es palabra o dicho de el Señor. Hasta ahí creo que no hay problema. Es una fórmula que los profetas usaban para respaldar su palabra, para decir, no estoy hablando yo, esto me lo dijo el Señor y se lo paso a ustedes. Hasta ahí la cuestión. En cuanto al Señor, el nombre de las 4 consonantes hebreas, Yod, Ba, es una forma que nos hemos acostumbrado los hablantes de español a través de la traducción de Casiodoro y la traducción de Cipriano con la forma Jehová. Pero hay que decirlo también, Jehová no es el nombre de Dios. Las 4 consonantes hebreas que aparecen ahí siempre fueron evitadas para pronunciarlas. Y es la paradoja en el pensamiento hebreo, como Dios se da a conocer, este es mi nombre, pero tácitamente dice, pero no lo uses, no lo menciones. Y de hecho, el mandamiento es, no mencionarás o no levantarás el nombre de tu Dios
en vano. La frase hebrea le sabe es básicamente no más porque se te ocurrió, no más porque sí. Traducimos en vano, pero es básicamente la idea. No cuando quieras puedes pronunciar el nombre de Dios. Y sabemos históricamente y en la realidad que los judíos nunca usan el nombre de Dios con las 4 consonantes. ¿Cómo llegan entonces estas 4 consonantes a tener la forma Jehová? Que estrictamente sería más bien sería Jehová y no Jehová. Ahí hubo un cambio lingüístico a través de nuestra lengua, pero sería Jehová. ¿Cómo llegó el nombre a tener esta forma? Bueno, en algún momento de la historia de la lengua hebrea y del texto hebreo, esa lengua se escribía solamente con consonantes. No se hablaba consonantalmente, no, había vocales, pero escrito solo se usaban las formas consonantales. Llegó un momento en que ya nadie podía leer el texto y cada quien adivinaba lo que el texto decía. Entonces hubo un grupo de estudiosos conocidos como masoretas, que viene de la palabra hebrea masora, que significa tradición, y estos masoretas o portadores de la tradición decidieron crear un sistema de vocales para que se pudiera leer el texto hebreo. En general lo hicieron muy bien, aunque hay puntos muy discutibles. Bueno, uno de los puntos discutibles es el nombre de Dios, y lo vocalizaron E o A. Y entonces ahí tenemos con las consonantes la forma Jehová. Pero la intención de ellos no era decir que ese es el nombre, sino que esas vocales evocaran otra palabra que sí pudieran pronunciar en lugar del nombre. Que esto es así lo muestra el hecho de que también hay la vocalización E o I. Entonces se lee Yehoví. ¿Por qué es que usamos Jehová y no Yehoví? Es interesante. Bueno, nuestros queridos Casiodoro y Cipriano defendieron el poner la forma Jehová en su texto porque consideraron que los judíos eran unos supersticiosos que no querían usar el nombre de Dios por razones de superstición. Jamás les concedieron que lo hicieron por razones de reverencia, que es muy diferente. Pero entonces, de esa manera explican Casiodoro y Cipriano por qué optaban por mantener, a diferencia de toda otra traducción, las formas Jehová, que finalmente redundó en Jehová. Lo interesante es que desde la Septuaginta, que es la traducción más antigua que conocemos, estos griegos, judíos que hablaban griego, no tradujeron, no pusieron Jehová, sino pusieron Kyrios, traduciendo Adonai, que es una de las formas que se usa en hebreo, como Señor. Toda traducción de la Reforma, Lutero, Calvino, Wycliffe, la King James incluso, no usan la forma Jehová, sino usan Terger, l'Eternel, the Lord, siempre el Señor. Entonces solamente nuestra versión usó Jehová, pero de una manera que diríamos fácil, sin preocuparse mayormente ni respetar la tradición que evitaba pronunciar el nombre de Jehová. Entonces ahí en palabra del Señor podemos haber puesto palabra de Jehová, pero no usamos Jehová, ponemos palabra del Señor. Y no es por intenciones católicas, en absoluto. Los católicos tienen un predominio, como son mayoría, en muchas cuestiones, pero no tienen el monopolio del lenguaje. Creo que eso hay que pelearlo. Y hay que defender formas que rebasan la cuestión confesional. El lenguaje no es confesional.
El lenguaje es el lenguaje. Y si lo podemos usar nosotros, lo usamos, pero no es por razones de confesiones particulares. Bien. ¿Queda claro esto o alguien se quedó con alguna interrogación? Con mucho gusto lo aclaro. ¿Y ya se acabó todo el tema? Sí. En el caso de Marcos, capítulo 16, sí. De hecho, en Marcos tenemos 4 finales. 4 finales. Ahora, podríamos omitirlos, pero la verdad es que están ahí. Y incluso la revisión crítica reconoce su presencia, aunque los marca. Entonces nosotros, reconociendo que el trabajo de Casiodoro Cipriano reconoció la presencia de esos 4 finales, los hemos dejado. Pero hemos marcado la totalidad, si se fija, desde el versículo 8, me parece, en adelante está marcado el corchete. Sí. Quería comentarles también un caso interesante. ¿Qué dice Juan capítulo 1? ¿Podríamos verlo? Lo sabemos de memoria, ¿verdad? En el principio era el verbo. Fíjense que nosotros en nuestro trabajo de revisión encontramos con que el verbo aparece en la revisión de 1865, apenas entonces, pero no en las revisiones anteriores, y fuimos a Casiodoro y a Cipriano y encontramos que ellos tradujeron logos como palabra. En el principio era la palabra. Y nuevamente, viendo todas las versiones de la época y anteriores, todas traducen como logos como palabra. Inglés, the word; alemán, das Wort; francés, la parole; italiano, la parola, etc. Y solamente en español, el verbo, que coincide con el latín. Aquí interesante, verbum en latín, verbum. Y me parece ser que en 1865 alguien, porque ha habido varias revisiones, alguien pensó, si logos en griego es masculino, pero palabra en español es femenino, ¿cómo podemos conciliar nuestra cristología? Porque hemos visto a Jesús como logos, ¿verdad? Esa es la teología que tenemos. ¿Cómo podemos conciliar esta forma masculina con nuestro lenguaje? Y entonces el verbo apareció como una posibilidad y se quedó verbo. Pero cuando pensamos en la forma literal de logos como palabra, creo que tiene más fuerza, y al final podemos hacer nuestra cristología y ver a Jesús ahí presente, pero sin recurrir necesariamente al literalismo de la forma masculina. Hay un estudioso del Nuevo Testamento, creo que ya muerto, que en sus estudios del Evangelio de Juan, y todo el mundo reconoce que nadie sabía mejor griego que él, en una nota al pie de página, y curiosamente pocos leen las notas al pie de página o las introducciones a los libros, bueno, en una nota al pie de página comenta este estudioso que en arameo hay una forma que parece estar reflejada en logos griego. Esta forma aramea es memra, y memra significa palabra, pero refiriéndose a esa palabra que ningún judío se atrevería a pronunciar. ¿Cuál sería esa palabra? El nombre de Dios. Entonces ensayemos como posibilidad, cambiando logos o palabra por el nombre de Dios, que sería la palabra que no se puede decir. Leamos entonces Juan 1:1. En el principio era o existía el nombre de Dios.
Y el nombre de Dios estaba delante de Dios. Y delante de él es más posible que estaba delante de Dios. Y Dios era el nombre de Dios. Los que hayan entrado a la teología del nombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se darán cuenta de que para los judíos el nombre es la persona misma. Nadie puede ser diferente de lo que su nombre indica. Así, por ejemplo, Jacob era un tramposo, porque Jacob significa ser tramposo, no podía ser otra cosa. Y para que deje de ser tramposo, tiene que cambiar de nombre. Entonces, cuando él se vuelve de Jacob a Israel, ya su naturaleza cambió y es diferente. Bueno, entonces, en ese razonamiento, si entendemos que logos en el griego está hablando no del logos filosófico de Platón ni de Aristóteles, sino del logos como palabra judía que no se atrevían a pronunciar, leamos ahora Juan 1:14. Y el nombre de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso, cuando entramos a ese pensamiento, es tremendo. Y entonces podemos entender Filipenses 2. Se humilló a sí mismo y entonces Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Dios, para que en el nombre de Jesucristo, que lleva la J, es indicio de que lleva el nombre de Dios ahí. Para que en el nombre de Jesucristo, todas las rodillas se doblen, etcétera, el resto. Yo creo que ganamos mucho más siendo literalistas aquí en Juan 1:1 que cambiándolo a verbo. Entonces, lo pensamos, finalmente decidimos respetar la traducción y la revisión de Casiodoro y de Cipriano y volvimos a palabra. Ahora, nosotros ya como teólogos, como cristianos, haciendo nuestra teología cristiana, tenemos que esforzarnos y acomodar esta forma femenina al pensamiento cristiano que está ahí presente, pero no obligar a nuestra lengua a usar una forma masculina que no corresponde a logos. ¿Alguna pregunta al respecto? Último detalle que les va a llamar la atención, y son las formas verbales. En español tenemos básicamente 14 formas, 14 conjugaciones, y estas 14 conjugaciones pueden ser el pasado, presente o futuro. Bueno, en hebreo no hay manera de que las formas verbales hebreas correspondan con nuestras 14 formas castellanas, porque el hebreo tiene 7 formas que son cal, o sea, la forma normal, el activo o pasivo, la forma intensiva que es el piel, la forma causativa que es el fil y la forma intensiva reflexiva que es el hilpael. Y son 7 formas. No encajan con el español, pero aparte de eso, el hebreo tiene 2 modos fundamentales: el modo perfecto y el modo imperfecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está mal dicha la forma verbal en hebrea? No. Lo perfecto quiere decir que habla de formas completas, formas terminadas, acciones terminadas, mientras que el modo imperfecto habla de formas, de acciones que no han sido terminadas. Entonces es interesante que cuando leemos Génesis, el verbo Dios creó está en modo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios creó de una vez por todas. Ahí no hubo nada que esperar. Pero cuando dice, y dijo Dios que haya luz, usa la forma imperfecta. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios habló mal? No, lo que el hebreo está diciendo es, Dios dijo una vez, pero
sin dejar de decir o de poder decir 2 o 3 veces más después. Entonces es interesante cómo el hebreo, siendo una lengua tan limitada, tiene formas verbales con una potencialidad impresionante. Bueno, nosotros como revisores y traductores, ¿qué hacemos? Reconocer esta potencialidad de las formas verbales hebreas y darle su equivalente en español de la manera que sea más clara. Un ejemplo claro, y con esto tal vez terminaría yo para que no se vayan a dormir, y si no me duermo yo. Lo tenemos en Génesis capítulo 3. Dice allí pues versículos 7 o 8 que el Señor se paseaba por el jardín con el fresco de la tarde. ¿Recuerdan esa lectura del texto? Se paseaba. ¿Qué es para nosotros pasear? Caminar, pero no es lo que dice el texto hebreo. El texto hebreo tiene una forma intensiva, reflexiva, lo cual quiere decir que en el acto de caminar, el efecto de esta caminata afecta al actor, y lo hacía de manera intensiva. Entonces pongámosle sabor al verbo y veamos al Señor. Y aquí es el problema. ¿Qué traducción se atreve a poner esto? Porque así el Señor era. Estaba fatigando a sí mismo por caminar y afectándose a sí mismo por el caminar. Veamos el contexto. ¿Por qué se pondría el Señor a caminar de esa manera después de que Adán y Eva desobedecieron? Pero si yo les dije que no lo hicieran, ¿por qué lo hicieron? Y eso es lo que dice el texto hebreo. Nos pasan cualquier versión con que el Señor se paseaba tranquilamente por el jardín. Es todo lo contrario. Entonces todavía nos faltan traducciones que reconozcan estas formas verbales hebreas y que, sin hacer paráfrasis, nos digan lo que el texto hebreo está diciendo. Bueno, en algunos casos nosotros hemos logrado reflejar más del texto poniendo en cada caso lo que corresponde, porque en hebreo las acciones pueden ser completas o incompletas en el pasado, en el presente o en el futuro. Y nosotros tenemos que ver, entonces, en qué momento queda mejor el pasado, el presente o el futuro. Rápidamente, todos sabemos el Salmo 23, ¿verdad? Creo que nos lo sabemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alguna vez, de momento sí me falta todo, pero alguna vez no me va a faltar nada. ¿Es eso lo que dice el hebreo? En absoluto. Es lo exa, es nada me falta en este momento y yo estoy seguro que nada me va a faltar en el futuro. Entonces todo eso está ahí presente en el texto hebreo. No lo tenemos en ningún texto en español. Pero lo menos que podemos hacer es quitar ese futuro y decir, nada me falta. Es más terminante, más fuerte. Vean que el Salmo 23 traduce todos los verbos en futuro. Entonces un día yo estaré con el Señor, un día nada me va a faltar, un día me va a llevar a ver despastos, pero de momento no. Eso es lo que dice el texto. Es seguridad en este momento preciso. Y hemos ahí, tratado de recoger esto, quitando esos futuros que realmente no tienen razón de ser. Pero les voy a decir por qué está. Porque los gramáticos tradicionales, los que querían encontrar las formas correspondientes en español, o en inglés o en alemán, analizaron las formas perfectas o imperfectas, diciendo el perfecto corresponde al pasado y al presente y las imperfectas corresponden al futuro.
Entonces cada vez que aparecía una forma imperfecta, traducía al futuro. Pero no es así tan simple. Entonces, en esta revisión hemos tratado de darle más actualidad al texto de acuerdo con el contexto. ¿Alguna pregunta? Sí. El verso clásico de Juan 3:16. Hay versos, y de hecho también aprovecho para decirlo, el verso clásico de Juan 3:16 no tiene nada que hacerse. Y si no hay necesidad de cambiar, no se cambia. Hemos cambiado lo que tenía que cambiarse y hemos mantenido lo que no tenía por qué cambiarse. ¿Le respondo a esa pregunta? Sí, que me llamó la atención lo del verbo, que había enseñado un verbo. Que de tal manera Amó. Claro. Claro. Una vez y después ya no. Sí. Tenemos que revisar esos equivalentes, porque además, una cosa interesante, y tómenlo en cuenta en sus estudios, en el Nuevo Testamento tenemos palabras griegas que reflejan una mentalidad semítica. No sé si aquí sucede en Chile, pero en México lo vemos muy frecuentemente. Mis paisanos se van a Estados Unidos, viven, se establecen, aprenden inglés y luego escriben inglés, pero de momento, en algún momento aparece su pensamiento, su manera de pensar en español, puesto con palabras en inglés. ¿Por qué? Porque la cultura, la formación está ahí detrás. Bueno, en el griego del Nuevo Testamento tenemos la misma cosa. Tenemos a gente semítica, a judíos que hablaban arameo y hebreo, pero están escribiendo en griego. Y muchos de los problemas que tenemos al entender el griego del Nuevo Testamento es porque lo queremos leer como griego cuando está reflejando una mentalidad semítica. Así que la tarea todavía está pendiente. Pero mientras tanto, para tranquilidad de ustedes, hay muchas cosas en la Biblia que están muy claras y que no tienen vuelta de hoja. Y los dejo con el pensamiento de un gran teólogo que decía: sí, es verdad, la Biblia tiene muchas preguntas y muchos misterios, pero a mí no me preocupa lo que no entiendo, me preocupa lo que sí entiendo, porque no hay escapatoria. Eso sí, tenemos que hacerlo. Pues, amén.